Gracias, Sofía. Sí, a darnos una pausa al tema de la elección del nuevo Papa y vamos a hablar de la jubilación patronal, porque hay una propuesta por parte del Gobierno Nacional de hacer reformas y por ello queremos conversar con el exministro de Trabajo, Patricio Donoso. Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros, doctor. Quisiéramos primero que usted, como experto en la materia, le explique a la gente qué es la jubilación patronal, porque siempre hay dudas de cuál es el alcance, a quiénes puede tener atribuciones y competencias. María Mercedes, Lautaro, muchas gracias por la entrevista y el espacio. Primero, la satisfacción de tener un papa latinoamericano, peruano, estadounidense. Que vino al Ecuador, por cierto. Así es, que Dios le bendiga y nos ayude a todos los seres humanos. Bien, contestando a su inquietud periodística, la jubilación patronal data desde mucho antes que la Caja del Seguro, del IES, estableciese, como funciona ahora, la pensión jubilar. Hay que distinguir, Lautaro, la pensión jubilar y la jubilación patronal. La pensión es aquella que se recibe cuando uno se jubila del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y que aportan tanto empleador como trabajador durante 30, 40 años. Otra cosa es la jubilación patronal. Es algo establecido y que en términos prácticos, y me alegro que el gobierno esté tratando este tema, le hace mucho daño al trabajador. Explico por qué. Cuando una persona está muy cerca de cumplir 20 años de trabajar en una misma empresa, es despedido, seamos claros, no digo que estoy de acuerdo con ello, pero sucede. Y estos son los hechos. Entonces, algo debe hacerse con la jubilación patronal, porque hoy por hoy le hace daño, más daño al trabajador, que también le hace daño en menor medida al empleador. Puntualización. Se despide a la persona porque, de lo contrario, quien debe pagarle la jubilación es la empresa. Así Entonces es, dicen, y de por vida. Exacto. Entonces las compañías dicen, prefiero despedirlo. ¿Qué se puede hacer para cambiar este panorama que solo el 4% de personas en el Ecuador acceden a esta jubilación patronal? Su inquietud, Lautaro, es correcta, 3,5%. Apenas beneficia al 3,5%. Y la pregunta es, ¿qué pasa con el 96,5% restante? Sí. Entonces, algo hay que hacer con este tema de la jubilación patronal, porque si no se da lo que alguna colega de ustedes, de Stephanie Spin, me preguntó cuando yo era ministro, ¿es entonces, ministro, esto un despido anticipado? Sí, lo es. Entonces, ya es hora de que los líderes sindicales también defiendan a los trabajadores, y no solamente su metro cuadrado de poder. No digo todos, hay muy buenos dirigentes sindicales. Yo cuando ministro traté y hablé con todos. Edgar Zarango, por ejemplo, es un gran líder sindical, pero hay algunos que están 20, 30, 40 años sin alternabilidad o alternancia, y claro, siempre tienen el discurso de que queremos precarizar el trabajo. María Mercedes y Lautaro, nada, escúchenme bien, nada es más precario que no tener empleo. Y resulta que hay un ejército del 52% de la fuerza laboral en este país, un verdadero ejército del 52%, que trabajan informalmente y por horas. Informalmente no tienen afiliación a la Seguridad Social. Por eso es que, aún en este canal, yo apoyé la iniciativa del presidente Noboa del año pasado de restablecer la posibilidad del trabajo por horas, que está torpemente prohibida en la Constitución que se hizo en Montecristi. Yo era presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano en aquellos años, 16, 17 años, y fui a Montecristi y les dije a los asambleístas, no cometan el error de establecer la prohibición del trabajo por horas. Michael Fitzpatrick, ex embajador de los Estados Unidos en el Ecuador, me dijo, ministro, solo hay 5 países en el mundo que tienen la torpe prohibición de trabajo por horas. Una madre de familia que despacha a sus hijos a la escuela, al colegio, tiene algunas horas libres. ¿Ustedes han oído hablar de los ninis? Sí. Los jóvenes que ni trabajan ni estudian. Yo, cuando joven, trabajé y estudié al mismo tiempo, y Dios mediante no me ha ido tan mal. Entonces, permitamos el trabajo por horas para que aquellos informales se formalicen y tengan afiliación a la Seguridad Social, y empecemos de una vez por todas a salvar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con mayor cantidad de aportantes, y que se haga, por supuesto, estudios actuariales que no sean secretos, que sean públicos, para establecer la realidad del IES, salvándolo. Y yendo a la jubilación patronal, hay que establecer un mecanismo diferente al actual, porque el actual le hace mucho daño o más daño al trabajador y al empleador también. Termino con esto. Lautaro decía, una persona que trabaja ya 20 años en una empresa, posiblemente tenga 40, 42 años. Claro. Y si se jubila patronalmente, recibirá hasta los 85 años un salario por 30, 35 años. Las empresas no están preparadas hoy por hoy para ello, primero. Y segundo, usted es joven, tú también, María Mercedes, y te conozco muchos años. Los jóvenes hoy no buscan estabilidad, lo que buscan es oportunidad. Nadie quiere quedarse en una misma empresa 20 años. Eso era del siglo pasado. Y resulta que
algunos que defienden su metro cuadrado de poder siguen defendiendo este esquema. Patricio, y además que las personas que son con despedidas realmente están en plena actividad laboral productiva sobre los 40 años, es muy difícil conseguir otro trabajo. Muy difícil. Es un punto importante también a tomarlo en cuenta luego de ser parte de una empresa durante varios años. Pero regresemos a la propuesta. Sería entonces una aportación por parte de los trabajadores, del empleador también. ¿En qué porcentaje debería ser? ¿De qué manera? ¿Durante cuántos años? Porque ahora este aporte debería ser continuo o también parcial, es decir, de varias empresas, se va acumulando para llegar a esta jubilación patronal. Tu lectura, María Mercedes, es la correcta, pero diferenciemos algo. Ya el patrono, el empleador, ya paga el fondo de reserva, ojo, que se paga a partir del segundo año. Y ese fondo de reserva sirve precisamente para el seguro de cesantía, cuando una persona se jubila en el IES, lo que llamamos la pensión jubilar. De tal manera que el aporte debería ser tal como tú lo dices, en forma compartida. Me dirán algunos, pero entonces deja de ser patronal. No, señor. Patronal es para aquellos que van a cumplir 20 años y que apenas beneficia, como Lautaro lo decía, al 3,5 o 4%. El esquema que tú planteas, y me parece razonable, es para todos los trabajadores que están afiliados a la Seguridad Social. Por eso es que mi petición es que seamos frontales, establezcamos el trabajo por horas, establezcamos el trabajo, el arbitraje internacional para que las inversiones vengan al Ecuador, porque en este momento no vienen las inversiones al Ecuador. Entonces entraría este fideicomiso, que es lo que propone la ministra del Trabajo. Me parece muy bien, yo estoy de acuerdo con lo que ha propuesto la ministra de Trabajo, un fideicomiso y que se establezcan los valores que tú hacías mención, María Mercedes, a través de un estudio actuarial real. Por eso es que el Ministerio de Trabajo nos ha pedido a todos los ecuatorianos que debatamos este tema, me parece que por 120 días. Está bien, yo estoy contribuyendo con mi experiencia como exministro de Trabajo a debatir este tema que es delicado, pero necesario. Como también es delicado el tema del arbitraje internacional. ¿Por qué tomo esto con su veña, estimados amigos? Porque, ¿qué les parecería a ustedes que en el partido de fútbol Barcelona-Liga, el árbitro sea de la Liga o del Barcelona? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahorita con las inversiones? Una empresa grande, francesa, invierte en el Ecuador y el árbitro, en el caso de litigios, es del Estado ecuatoriano. Es decir, un contrato entre la empresa francesa y el Estado ecuatoriano, el árbitro es del Estado ecuatoriano. Por eso es que los inversionistas, los grandes empresarios del mundo, van a Colombia, van a Perú o van a Chile. Y aquí tenemos una inversión tan pequeña. ¿Por qué hablo de inversiones? Porque eso es lo que produce fuentes de trabajo y empleo. Solamente se produce fuentes de trabajo y empleo cuando hay la seguridad jurídica de un arbitraje internacional, vienen los grandes fondos al Ecuador y por supuesto genera plazas de trabajo y empleo. Señores sindicalistas, lo que lo que necesita el país es que los empresarios, sobre todo MIPYMES, medianos y pequeños empresarios, pierdan el miedo a contratar más gente. Es que de eso se trata. Y por años tenemos fluctuantes las cifras de empleo y desempleo, pero son más o menos parecidas. Y el Código de Trabajo, que data de 1938, 87 años, no ayuda para nada. Y no ayudó en el 98 cuando el fenómeno del Niño, ni en el terremoto de abril del 2016, ni en la pandemia, ni en los apagones. Por Dios, hagamos algo. Claro. Termino esta frase diciendo esta frase. Si un equipo de fútbol va perdiendo 40 partidos seguidos, por Dios, cambiemos de estrategia, no seamos tan bobos, cambiemos de estrategia. Si el Código de Trabajo no genera empleo, cambiemos de estrategia. Y esa es hacer reformas profundas como esta que estamos hablando. Pero usted plantea algunos cambios y reformas sobre el arbitraje internacional o el trabajo por horas, por ejemplo. Los ecuatorianos ya se pronunciaron y dijeron no a esos cambios, no a esas reformas. ¿Cuáles serían las vías? El país no termina ni comienza con una consulta popular. Se la puede hacer a través de la constituyente que el presidente Noboa está planteando, una constituyente que reforme esos dos temas, que si bien el año pasado perdieron la pregunta, pero no está perdido el partido, pues. O sea que porque se perdió una consulta popular, se puede hacer después de un año, ¿no? Podemos o debemos seguir perdiendo la generación de fuentes de trabajo y empleo. No, señor. Le voy a decir algo con respecto a esto del trabajo por horas, María Mercedes, con frontalidad. Miles de ecuatorianos cruzan el Darién arriesgando su vida para ir a trabajar por horas en otros países como Estados Unidos. Miles. Y resulta que nosotros seguimos torpemente enconchados en el país, impidiéndole al joven trabajador o a aquellos miles de ecuatorianos que trabajan por horas, pero informalmente. ¿Usted conoce las esquinas de las avenidas 6 de diciembre y Granados? Ahí están centenares de trabajadores que trabajan por horas. Formalicémosles, pues.
para que tengan derecho a un 13º sueldo, a un 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva, poder, María Mercedes, acceder a un préstamo hipotecario, a un préstamo quirografario, a un préstamo prendario, que puedan curar su maltrecha salud, en el caso de que tuviesen problemas de salud, a través de la afiliación al IES. Y así, salvamos al IES, formalizamos a los informales, establecemos trabajo por horas para que los ninis dejen de ser ninis, dejen de ser ni trabajan ni estudian, y que las madres de familia y los jóvenes puedan optar por un trabajo. Y finalmente, para que, como lo dijo Lautaro, no pierdan el empleo, creo que lo dijiste tú, María Mercedes, no pierdan el empleo cuando tienen 40, 42, 45 años de edad. Doctor, me llega una pregunta de un radio escucha y nos dice, las empresas no están afiliando a la gente, solamente hacen contratos ocasionales. ¿Cómo se puede sostener el IES de esta manera? Estableciendo el trabajo por horas, para que las empresas que tienen diferenciación o diferentes giros del negocio puedan o tengan el atractivo de afiliar. Porque hoy por hoy no existe el autor ese atractivo. Si no hay nada más caro en este país que contratar. Yo fui presidente del comité empresarial y te lo digo directamente, no conozco a un solo empresario que contrate a alguien para votarlo. Claro. La curva de aprendizaje tiene su tampoco costo. hay una empresa que pueda sostener la jubilación patronal, según lo que estamos entendiendo. Por eso es que hay que aceptar este planteamiento del pero gobierno. no se lo puede porque no hay una sostenibilidad financiera o porque, o sea, económicamente es imposible, es inviable, o porque las empresas tampoco se planifican para poder hacerlo. Conversaba con alguien y me decía, a un empleado no hay que pagarle 12 meses, sino que hay que calcularle 16 meses, porque hay un montón de cosas más que pagar. Es que nada es más caro en este país que contratar a alguien. Entonces facilitemos la vida del pequeño empresario para que contrate más gente. Y no puede ser posible que porque se beneficia un 3,5% de la población, el 96,5% restante, que es la gran mayoría, siga teniendo ese problema que lo relatábamos hace pocos minutos. Seamos directos, hagamos reformas profundas para que nos preocupemos alguna vez de los trabajadores, como yo sí lo hice. Pues yo como ministro del Trabajo tuve tal nivel de diálogo con todos los dirigentes sindicales y empresariales que no hubo, en los 2 años y medio que yo fui ministro, no hubo conflictividad laboral, hubo diálogo. Y hoy se plantea este diálogo, lo cual felicito y me parece muy bien. Pero no nos tapemos un ojo, o a veces los dos. No defiendan al bonito su metro cuadrado de poder. Defendamos a los trabajadores que no tienen empleo. Es que de eso se trata, generar fuentes de trabajo y empleo. Que así sea. Muchísimas gracias, Patricio, por María acompañarnos. Mercedes, muchas gracias. Lautaro Cos igual. El exministro de Trabajo, Patricio Donoso. Con esto vamos a ir a una pausa porque tenemos conexiones en el Vaticano y también en Chiclayo, Perú. Ya venimos.